¿Ya comenzó? Aíger ciertamente sabe lo que le sucedió a Jon Arryn, la muerte de la mano del rey, que representa el comienzo de la historia principal. Este es un momento importante en el tiempo, pero realmente no estaba de humor para considerarlo. Había agotado su fuerza física y espiritual durante casi 10 días y 10 noches. Simplemente para iniciar una confrontación con varios vigilantes de alto nivel, aunque logró sobrevivir. No tenía energía, pero se sentía como si hasta la última gota de espíritu fuera sido exprimido de su cuerpo, casi fue cargado por los dos guardabosques a la sala de confinamiento, tocó la cama e inmediatamente se durmió. Los días de encierro y detención parcial duraron unos pocos días. Para la gente común, la dolorosa vida de encarcelamiento lo habría hecho sucumbir. Pero Aíger estaba muy cansado, durmió, comió y no participó en los entrenamientos. Después de docenas de horas, finalmente logró recargar su energía. Descansando lo suficiente, era hora de preocuparse por su futuro personal. Meñique ya había matado a la mano del rey, y en el próximo tour al norte por parte del rey, Robert invitará al guardián del norte a asumir el cargo. Entonces comenzará el juego de poder. Todo esto tiene poco que ver con un vigilante nocturno. La única parte relevante es, la muerte de Jon Arryn, el gobernante del valle, duque de Nido del Águila. Esto era importante para Waymar Royce y su familia. La lealtad es ley. No estaba claro cómo Jon Bronce recibió la noticia de la muerte y la desaparición de su hijo, pero si la suerte está de su lado, tal vez renunciará al desertor que asesinó a su hijo. Aíger se rió de sí mismo, fijando sus esperanzas en la negligencia o amabilidad de los demás. Era una apuesta. Era aún más estúpido en este mundo cruel. La ira de la familia Royce está muy lejos en el valle. Por el momento, tiene que enfrentarse a otro problema que está quemándole las cejas. Su hermano mayor llamó a Banjan Stark a la ciudad de Invernalia para participar en el banquete del rey, esperando que regresara. El día en que volviera a la Gran Muralla, fue cuando marcharía con la caballería hacia el norte para encontrar a los caminantes y a Waymar Royce. En ese momento, el explorador en jefe lo llevaría como guía, hacia la trampa igual que en la historia original. Él sería parte de ese grupo, o como Benjen sería convertido en muerto viviente por los hijos del bosque. No importa cuál le toque, no es el destino que está dispuesto a aceptar. Tenía que intentar algo. Por la boca del hermano negro que envió la comida, Aíger se enteró de que Gareth había despertado del coma, por lo que decidió esperar hasta después del almuerzo para encontrarlo en nombre de la visita. Si tenía la oportunidad de estar solo con él, es posible preguntar sobre la forma de cruzar el Gran Cañón. Aunque estaba restringido de libertad, solo no podía ir a los establos o abandonar el campamento, pero no hay problema en caminar por el Castillo Negro. Pero antes de tomar su decisión, fue llamado por el primer explorador. Comenzó ahora. Aíger entró en la sala de conferencias algo incómodo y encontró la misma escena que el día que llegó al Castillo Negro. La única diferencia era que había una persona sentada en su posición anterior que no había esperado. Will, ¿no estás muerto? Aíger. El otro hombre se giró y lloró de sorpresa. El orador parecía bastante avergonzado. Aíger y Gareth tomaron los dos únicos caballos que quedaban. Regresando al Castillo Negro, esto significó que el cazador furtivo de la Gran Muralla huyó sin caballo y sin ningún tipo de ración. Pasó más tiempo y experimentó más dificultades. Si no es por la experiencia en su vida de cazador furtivo en el pasado, los caminantes lo descubrirían y no podría volver al Castillo Negro. Will, que no estaba gordo al principio, parecía aún más flaco en este momento. Incluso había medio plato de gachas calientes en la mesa frente a él. Fue interrogado mientras comía gachas. Los 7 dioses te bendijeron, si no, estaría absolutamente muerto. ¿Qué? Aíger no entendió. La otra persona pudo sobrevivir confiando en sus propias habilidades. ¿Y él tuvo una relación en eso? Estaba escondido en el árbol ese día y vi que Sir Waymar fue acuchillado por la banda de caminantes. Cuando todos se fueron, me tomó mucho tiempo bajar del árbol. Will tomó el cuenco y lo bebió con su mano. La papilla chisporroteó con fuerza. Me estaba preparando para encontrar algo para traer como evidencia física. Pero él. Sir Waymar se levantó del suelo, su cuerpo fue cortado, pero sus ojos estaban azules. Quiso matarme, él, fue terrible. Si no es porque finalmente recordé que me dijiste que tenga cuidado con los muertos, no podría responder a tiempo. Resultó ser el caso. Inesperadamente, estaba tan nervioso por correr a los caballos que salvo a un ex camarada que debía morir.
¿Pero qué hacer ahora? Miró a su alrededor y vio algo en la mesa del frente. Estaban varios oficiales de alto rango. De la empuñadura, estaba la espada de Weimar Roas. Estaba hecha de un mejor acero fundido. Duro más en la confrontación con el arma del caminante, pero el resultado fue que quedó con más piezas, excepto la punta larga de la espada y la empuñadura. La raíz de la cuchilla permaneció intacta. El centro de la cuchilla era como un árbol destrozado por un trueno. Es realmente increíble para Will. Miro los caminantes matar a Weimar y después miro la escena de horror de la resurrección del cadáver. Aún así pudo calmarse y recoger la mayoría de los fragmentos de espada rotas, caminando por las montañas durante 10 días hasta llegar al Castillo Negro. Hoy en día, la espada rota de Weimar está completamente quebrada. Ya es conocido para el comandante Mormont, quien básicamente está ensambladola. Como le dijo hace unos días, las piezas rotas pueden estar perfectamente ordenadas. Están acopladas entre sí, como si fueran cristales rotos, y están casi sin ninguna deformación después de volver a su forma original. Este es un testimonio extremadamente poderoso de lo que dijo. El corazón de Aíger de repente se dio cuenta de que podría haber un punto de inflexión que sería beneficioso para él. Llévense a Will. Benjen Stark, sentado en silencio, dijo: no le den demasiada comida a la vez. Las personas que tienen mucha hambre no notarán que ya comieron suficiente, y el descanso es lo primero. Los dos vigilantes nocturnos tomaron a Will y abandonaron la sala de conferencias. Cuando se fueron, todavía le preguntó a Aíger cómo sabía que los muertos se levantarían. Cuando la habitación estaba en silencio, Benjen le indicó a Aíger que se sentara. Will ha dicho que usted y Gareth no están mintiendo, y mirando sus apariencias. No creo que sean ustedes los que lo dejaron regresar deliberadamente unos días más tarde, dijo el comandante Mormont con seriedad. Tengo razones para creer que hay algunos enemigos extraños en el norte de la Gran Muralla, tal vez caminantes blancos, tal vez algo más. Las palabras de Will ciertamente no fueron el único factor que cambió el pensamiento del Lord Comandante del Castillo Negro. De hecho, durante los días en que Aíger había estado comiendo y durmiendo, le preguntaron al herrero e hicieron una serie de experimentos. Los resultados demostraron que nadie puede hacer que la espada de acero estándar emitida por la Guardia de la Noche tenga un aspecto así. La espada rota traída por el cazador furtivo esta mañana es aún más exagerada. En cualquier caso, Mormont se sentía anormal. Voy a partir hacia la ciudad de Invernalia. Deberías prepararte para salir a la carretera conmigo. Benjen se hizo cargo. Quiero que informe su experiencia al Guardián del Norte para solicitar apoyo. Tráigale las espadas rotas, redacte todo lo sucedido y nárrelo a la velocidad más rápida con el lenguaje más conciso posible. El rey Roab está a punto de llegar al norte y mi hermano está muy ocupado. El maestre Aemon asintió y agregó: no hay necesidad de deliberar, hágalo igual que cuando nos informó hace unos días. Lo hizo bien ese día. Entendido. Aíger reprimió fuertemente la emoción en su corazón. Yo me prepararé ahora. Cualquiera sea la razón por la cual Benjen Stark se unió a la Guardia de la Noche, Aíger tuvo que admitirlo, es un jefe de guardabosques dedicado. El hombre delgado y fuerte se enteró de que el rey debía llegar al norte después de 3 semanas de viaje. Planeó viajar en menos de 2 semanas a la ciudad de Invernalia desde el Castillo Negro, por lo que logró manejar la base de la Guardia de la Noche hasta ahora. Cuando la patrulla estaba lista para partir, afortunadamente, tuvo la suerte de que esperaran a Will, quien huía hacia la Gran Muralla, y proporcionara un testimonio consistente con Aíger, cambiando así la opinión general y haciéndolos tomar la decisión temporal de trasladarlo a la ciudad Invernalia para presentarse al Guardián del Norte. Algunos de los exploradores son afortunados, todos intentan encontrar consuelo a su manera. Si usted es el jefe de guardabosques y recibe la llamada de su hermano, el Guardián del Norte, posiblemente llevaría su equipaje en camino hacia el sur el mismo día. Es una ciudad fría y sombría del norte, reconocida así por los sureños. También es definitivamente un paraíso en la tierra. Siempre hay algunas personas en el mundo que son nobles y están más allá de la imaginación de la gente común. Aíger nunca se atrevió a tener las aspiraciones de un caballero porque no puede entenderlos. Admira el sentido de honor y lealtad de Benjen Stark, pero no había nacido aquí ni en este tiempo, y no tiene un hermano que sea el Guardián del Norte. No tenía ningún sentido de pertenencia al mundo ni al reino. Fue amenazado con perder una mano para obligarle a hacer un juramento, y luego morir. Lo sentía, pero Aíger era una persona común que no es noble y desinteresada.
Incluso si el voto fuera más magnífico e inspirador por 10 veces, se negaba a aceptar ese destino. Incluso si no es egoísta, Aíger creía que con la cantidad de conocimiento que tiene y el conocimiento de la historia original, esté donde esté en este mundo, definitivamente contribuirá más que defendiendo la Gran Muralla. La oportunidad está reservada solo para aquellos que están preparados para tomarla. Este es un viaje a la ciudad de Invernalia. Es más adecuada la persona escondida en el árbol mientras veía a Wemar Roas ser asesinado por los caminantes, pero Benjen no trajo. Quiso llevarlo a él mismo. La razón es que debido al estado de Will, no es adecuado para el camino, y temo que el primero simplemente no pueda hacerlo. Y el cazador furtivo siempre fue tímido, grita con su voz grave, y tartamudean de vez en cuando. La persona fluida y de mente clara es obviamente más adecuada para informar al guardián del norte en la ciudad de Invernalia. Además, escuchó vagamente que los caminantes parecen haber asustado mucho a Will, y toda la persona está algo nerviosa. Él y Benjen estaban en el camino por la tarde. Para ahorrar tiempo, viajarán a lo largo del camino real y cruzarán el bosque de los lobos hacia la ciudad de Invernalia. Al igual que las patrullas en el muro, las dos personas tuvieron suficiente para comer y beber. La única diferencia es que para facilitar el camino, cada persona trajo 2 caballos. Había nieve fina cayendo del cielo, y en medio de todo el silencio, los dos salieron por las puertas del Castillo Negro. Aunque el camino por el que pasan se llama Camino Real, de hecho es solo una extensión hecha en el bosque de los lobos. Sin embargo, no es mucho más ancho que el sendero del bosque. El verdadero camino sigue completo hasta Invernalia. Este es solo una extensión de este camino. En el silencio hacia el sur, se acercaron rápidamente a Villa Topo. Volteando en una suave pendiente, Aíger no pudo evitar mirar hacia atrás. El Castillo Negro está en el lado sur de la Gran Muralla, y la iluminación básicamente no se ve afectada por los altos muros, y el color del hielo en sí es discreto. Para el vigilante nocturno, no es difícil ignorar la existencia de la Gran Muralla en su vida cotidiana. Para proteger sus vértebras cervicales, no es sorprendente. Después de unos meses de vivir en el Castillo Negro, Aíger aprendió a ignorar la pared de hielo alta e incomparable junto a él. Pero la Gran Muralla no desaparecerá porque no la mires. Está allí, como si hubiera existido desde la creación, y siempre protegerá la frontera norte hasta el fin del mundo. Después de partir por unas pocas millas, apareció todo el contorno de la Gran Muralla. El gigante que originalmente llenó todo el horizonte se convirtió gradualmente en una pantalla gris azulada a través del horizonte norte. Se extendió ininterrumpidamente a ambos extremos, de este a oeste, extendiéndose hasta el final del campo de visión hasta que desaparece en la niebla gris y fría de la distancia. En la distancia se puede conocer de manera intuitiva, es el edificio más grande hecho por el hombre en el mundo del hielo y el fuego, y definitivamente es el objeto más alto hecho por el hombre en el norte de Poniente. Mirando desde aquí, las torres y chozas de la fortaleza de los vigilantes nocturnos son como bloques de juguete esparcidos en la nieve al pie del muro, mientras que los hermanos negros que caminan son como las hormigas entre los bloques. Si estuviera en el mundo de Aíger, definitivamente se convertiría en la principal atracción turística. Toma vacaciones, trae amantes, abandona la ciudad impetuosa y de ritmo rápido, ven a la parte más septentrional del mundo, sopla el viento frío y juega a la nieve, ponte de pie en la parte más alta de la Gran Muralla, con vistas al bosque fantasma sin fin, siente el bautismo de la naturaleza, purifica la mente polvorienta, no solo trucos, sino que también podría explotar el proyecto. Sin embargo, la existencia de diferentes caminantes había cambiado el estilo de pintura de la Gran Muralla. Este es el edificio militar contra la extinción humana. Es la primera línea en la guerra entre los vivos y los muertos. Hay pocos lugares en el mundo que son más peligrosos que aquí. Si no hay un accidente, este viaje a Invernalia será la última oportunidad de escapar antes de participar en la próxima patrulla. Si es posible, espera no volver a este lugar en su vida. Aíger mientras pensaba, Banjan Stark a su lado dijo, eres un extranjero. Sé que no estás satisfecho con ser forzado inexplicablemente a venir a la Gran Muralla, pero debo recordarte de buena fe, no hagas ningún plan para escapar. Innumerables personas ya han demostrado con su vida que el costo de los desertores puede ser bastante alto. Entiendo, no tengo la idea de huir. La mente de Aíger fue repentinamente perforada, y su corazón quedó en shock. Rápidamente se giró y dijo, ya he hecho un voto sagrado, y ciertamente llegaré al final con mi vida.
Las costumbres y cultura locales de donde vengo son muy diferentes de Westeros, pero la actitud hacia el compromiso puede ser igualmente grave. Eso es lo mejor. Benjen asintió y no continuó con el tema. Mi hermano Ed Stark es un típico norteño que no está en la burocracia. Pero en cualquier caso, él es el guardián del norte y el duque de la ciudad de Invernalia. Además de tener la sangre de los antepasados en el cuerpo de nuestra familia Stark, nuestra herencia es bastante larga. Entonces, se necesita algo de etiqueta y hay algunos tabúes básicos. Ahora me tomaré el tiempo para hablar de ellos con usted. Debe recordarlos, aunque olvidarlos no será un gran dolor de cabeza, pero siempre puede hacer algo grosero. Si Aeger enfocó su mente, con una última mirada complicada a la gran muralla, giró la cabeza y apartó temporalmente sus pensamientos, listo para escuchar con atención. Durante el día los dos hombres avanzaron con rapidez, y descansaron por la noche, después de Corona de la Reina y Último Hogar estuvieran lejos del poder de la guardia nocturna. El camino debajo de la cerradura se hizo cada vez más ancho y la gente en el camino se hizo más y más común. Los gobernantes del norte donaron una gran porción de tierra al bosque de los lobos y la guardia nocturna, para permitir que estos recaudaran impuestos de estas tierras para mantener sus operaciones, pero con la debilidad y poca contratación de la Guardia de la Noche. El incidente de los salvajes en la Gran Muralla que saquearon a los residentes de la tierra se ha vuelto más frecuente, lo que ha provocado que un gran número de residentes que se le otorgaron tierra se muden al sur. Huyeron de los vigilantes nocturnos que no podían protegerlos y llegaron a las tierras por la protección de otros nobles en la frontera norte. Hasta ahora, además de los aldeanos que viven en una pequeña área cercana a las 3 fortalezas de los vigilantes nocturnos, los regalos casi se han convertido en una tierra de nadie. Pero lo que es dramático es que la formación de la tierra de nadie hace que el norte sea seguro. Esta área y la gran muralla forman un doble seguro. Pocos salvajes están dispuestos a pasar la gran muralla y cruzar las tierras deshabitadas para saquear aldeanos bajo la protección de familias poderosas como Amber y Karstark. Los beneficios del saqueo de la Gran Muralla se han reducido y, naturalmente ya no vienen tantos salvajes. La sensación más intuitiva que esto trae a los nobles del norte es que la intrusión salvaje se ha reducido. La mayoría de los nobles atribuyeron esto a la guardia nocturna, por lo que voluntariamente proporcionaron granos y ropa, y ambas partes estaban felices. El viaje de Aeger y Benjen Stark a la ciudad de Invernalia fue muy tranquilo, excepto por aquellos que accidentalmente se encontraron con un grupo extraño y sospecharon que eran salvajes. Y este grupo de personas, después de ver las capas negras de Benjen y Aeger, desaparecieron rápidamente en la jungla. El jefe de guardabosques no era tan joven como Waymar Ross. No quería abandonar su objetivo para perseguirlos. Los caminos continuaron ensanchándose, el puente de piedra fue cruzado rápidamente, las granjas formaban un asentamiento alrededor de las paredes de piedra con vigas de madera, y había otros viajeros y hombres de negocios en el camino. Después del atardecer, finalmente tuvieron que detenerse. Después de 2 semanas, los dos llegaron a su destino. Dejen predijo la hora y llegó justo a tiempo. La ciudad de Invernalia no es una ciudad sino un castillo. El propósito de su existencia es como un fuerte. Solo proporciona alojamiento y protección para el señor. No tiene las funciones urbanas mixtas, y no existe tal cosa como un ciudadano. Según la leyenda, fue construida por el Brandon el constructor con la ayuda de los gigantes. Como un castillo noble, la ciudad de Invernalia se considera un gran lugar, pero en comparación con otro edificio construido por la misma persona como la Gran Muralla, no vale la pena mencionar. Excluyendo las aldeas circundantes que fueron abandonadas temporalmente en el verano, el área que rodea la ciudad de Invernalia tiene al menos 100 acres de terreno, y solo una pequeña parte de ellos son aldeanos comunes. La mayoría de los residentes que viven en los muros son subordinados, sirvientes y miembros de la familia Stark, hay unos pocos cientos, el mayor ejército permanente en el norte, a excepción de la Guardia de la Noche. Como parte del escuadrón de la Gran Muralla y haber matado a un caminante blanco más allá del muro, no hay muchas cosas en este mundo que puedan sorprender a Aeger. El primer pensamiento que tuvo cuando miró la ciudad de Invernalia no fue sorpresa ni admiración, sino algunas burlas, el centro político en el norte, el hogar más importante en la historia de Fuego y Hielo es tan pequeño. No es de extrañar que la relación posterior con el rey lo haya sentir tan confundido. Sin embargo, al pensarlo luego, subconscientemente comparo lo que vio con la Gran Muralla. Y siendo así, es posible que no haya un edificio grande en este mundo,
Era tarde y estaba lleno de pensamientos. Aíger siguió a Benjen a través de la puerta de Invernalia y entró. Bienvenidos a casa, maestro Benjen. Los guardias que siguieron a la familia Stark durante muchos años, por supuesto, conocían al hermano de su propio señor. Tomaron las riendas del caballo del jefe de los exploradores con diligencia. Inmediatamente arreglaré su alojamiento y baño. No, ¿dónde está mi hermano? El señor acaba de recibir al rey, y ahora se estima que está ocupado en el castillo principal. No sé si pueda recibirlo. ¿Ha llegado el rey? Benjen frunció el ceño. Maldita sea, llevo 2 días de anticipación. Afortunadamente no me he perdido la cena, ocúpate de esto, iré a verlo. Sí, señor. La ciudad de Invernalia estaba llena de gente en este momento, el espacioso campus estaba lleno de caballos, vehículos, maletas y sirvientes ocupados. La gira al norte de Robert Baratheon trajo a cientos de seguidores, junto con la reina y los príncipes trajeron más equipajes. La gran cantidad de personas no podían ser ubicadas en el castillo de Invernalia y debían quedarse en parte de la ciudad. En el centro, se podía resolver adecuadamente. En este momento, la gente en la puerta del castillo estaba vigilando. Benjen estaba caminando por los pasillos altos y bajos del castillo con Aíger, y rápidamente llegó con los demás miembros de la familia Stark. El comedor principal. Después de entrar, saludo a todos, pero no puedo encontrarse con el duque de la ciudad de Invernalia, ya que estaba en su sala de estudio. Benjen. A Stark, luego de que un sirviente le informara de la llegada de su hermano, y luego de ver la cara de su hermano haciendo una falsa sonrisa, se levantó, hizo un gesto al sirviente para que se fuera y se dirigió hacia su hermano para darle un gran saludo. ¿Cómo has estado en la gran muralla? ¿Sigue siendo tan duro? Ya me acostumbré. Benjen le dio unas palmaditas en el brazo a su hermano y lo soltó, pero recientemente ha habido algunos casos en el norte de la gran muralla. Creo que es necesario informar al guardián del norte. Bueno, los salvajes. Lo he leído en la carta. Pero no sabes cuánto esfuerzo tengo que hacer para lidiar con el tipo que acaba de llegar, ahora está tan gordo como un cerdo. El duque de Invernalia sonrió quejándose hacia su hermano, tenía el cabello castaño oscuro y una cara larga labrada igual que Benjen. Incluso en una sonrisa había un impulso de ira y arrogancia. Era la primera vez que Aíger vio algo así después de cruzar. El comportamiento de un gobernante, ¿puedes esperar hasta la cena de bienvenida de hoy y luego lo hablamos nuevamente? No, justo ahora. Necesito hablar contigo antes de la cena, ya sea el rey, la reina, o todo lo demás en el mundo. Benjen Stark sacudió la cabeza seriamente y se giró hacia la puerta. Luego le hizo una seña a Aíger, este es mi guardabosques, él te dirá lo que pasó. Al ver la expresión de su hermano menor, Ned también apartó su sonrisa y se giró para mirar a Aíger. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Un pequeño soldado puede ser tratado por un aristócrata con cortesía solo en esta tierra, por lo que esta situación solo puede ocurrir en el norte. Aíger sabe que la amabilidad de la otra parte está principalmente ligada por la ropa negra que usa. El señor puede llamarme Aíger, no soy originario de Westeros, y no tengo apellido en el sentido habitual a sus tradiciones. ¿No eres de Westeros? Para Ned también fue la primera vez en enterarse de la existencia de un vigilante nocturno extranjero. Miró a Aíger con una mirada curiosa y luego miró a Benjen con una mirada inquisitiva. Aíger es de un continente que no se ha escuchado en Westeros. Benjen Stark se encogió de hombros y lo presentó, luchó contra un caminante blanco cuando patrullaba la pared con Waymar Royce. Logró escapar a la gran muralla para alertarnos. ¿Caminante blanco? La cara de Ned se hundió, y una vez más parecía sospechoso de los ojos de Aíger. No creía en la existencia de los caminantes blancos. En su opinión, la desaparición de Waymar Royce fue causada por él. El padre de la persona desaparecida es Jon Royce, y es el vasallo más importante de Jon Arryn, había sido un invitado en Invernalia en su camino para enviar a su hijo al norte. Las palabras que expresó revelaron sus esperanzas por él. Este señor del norte puede cuidar mucho a sus hijos. Aunque la desaparición de un vigilante nocturno no se puede culpar al señor de Invernalia, todavía le causa molestias, siempre siente la ilusión de que es imposible explicarle a un padre la muerte de su hijo. Por favor espera, si no me equivoco, usted es uno de los 3 exploradores que Waymar Royce sacó en la expedición. Si el caminante blanco mató a su señor, ¿por qué debería dejarlo a usted y a otra persona regresar vivos?
La actitud del guardián del norte cambió rápidamente y se volvió agresivo, de acuerdo con las reglas y regulaciones de la Guardia de la Noche, cómo se lidia con los desertores. No es que los caminantes nos dejaran regresar, sino que pasamos por muchas dificultades. Aíger trató de ignorar el escepticismo de los ojos del guardián del norte, sabiendo que una exposición en estos momentos podría traer consecuencias terribles. Además, al acercarnos a la Gran Muralla, trabajé con otro explorador para matar a un caminante blanco. ¿Qué pasa con el cuerpo? Después de la muerte del caminante, el cuerpo se evaporó sin dejar ninguna prueba. Aíger explicó que era un ser mágico, por lo que rápidamente agregó sin esperar a que la otra parte respondiera, pero tengo otra evidencia. Oh. El más alto señor del norte miró a su hermano, y con una leve incapacidad para responder suspiró suavemente por la nariz, se giró a su propia mesa de asuntos gubernamentales y se sentó en la silla. Sácalas, déjame ver qué tienes. Benjen se paró a un lado y dejó de hablar. Aíger, tan pronto como había ensayado, levantó rápidamente la bolsa y la colocó en la silla opuesta de Eddard Stark para comenzar su presentación. Trajo todas las espadas rotas y la daga de obsidiana a Invernalia, las cuales estaban cargadas con 3 pieles resistentes a las puñaladas. Aíger las sacó una por una, las puso sobre la mesa y las juntó. La espada de Wemar Royce era tan grande que le tomó un poco de tiempo juntarla, pero el Lord de Invernalia aún frunció el ceño. Luego de esperar pacientemente a que terminara todo, preguntó, 3 espadas rotas y una daga negra, ¿qué significa esto? 3 espadas rotas, de 3 exploradores que lucharon contra los caminantes blancos. Entre ellos, Wemar Royce luchó valientemente hasta la muerte, Gareth resultó gravemente herido y está recuperándose en el Castillo Negro. Solo yo, gracias a la fortuna logré vivir y puedo bailar. Las palabras de Aíger fueron constantes, presento cada prueba ante el guardián del norte sobre la mesa, y esta pequeña cosa oscura es la daga de obsidiana que finalmente mató al caminante. Entonces, ¿las 3 personas que lucharon contra los caminantes blancos tienen sus espadas rotas? El guardián del norte sostuvo su barbilla con el puño. Conocía a su hermano. Benjen no era un tonto. Si este vigilante nocturno fuera simplemente un desertor, nunca lo traería, así que decidió escuchar la explicación del otro lado. ¿Pero cómo sé que estas espadas simplemente no las rompisteis? Entonces el Lord necesita ver la ruptura de estas espadas. Aíger usó sus dedos para decirle al señor de los Stark que mirara. ¿Puede encontrar que el daño sufrido por estas 3 espadas es diferente de lo normal? Nunca he visto una espada rota de esta manera, ¿cómo pudo suceder? Eddard Stark se tomó un tiempo para intentar descubrir el problema. Había experimentado muchas batallas y, por supuesto, ha visto muchas espadas rotas, pero nunca ha visto armas rotas como estas. Sosteniendo sospechosamente un pequeño trozo de la espada rota de Wamar sobre la mesa, y observándolo por un momento y golpeándolo, finalmente determinó que era acero real. Congeladas. Aíger pronunció una palabra muy atractiva, más específicamente, creo que la magia de hielo que existe en el arma de los caminantes blancos hizo que la espada de acero se rompa. Las armas que usan parecen condensadas del hielo. Desgraciadamente en una situación así aún tuvimos que luchar. Más tarde, Aíger reescribió el conjunto de eventos que había usado antes cuando se explicó al comandante de Mormont y el maestre Aemon. Esta vez, como tuvo suficiente descanso y una buena comida, su fuerza física y su espíritu se había reabastecido por completo. Ya sea por su nivel de inteligencia, el contenido narrativo, la moderación, persuasión y la velocidad de habla, está muy por encima de la última vez. Explicando las razones del agrietamiento de la espada de acero, simplemente informó a la otra parte después de una ligera modificación al proceso de huir de los caminantes blancos y cuando tuvieron la necesidad de luchar contra el monstruo. Eddard Stark escuchó pacientemente durante todo el proceso, hasta que Aíger terminó toda su explicación. Luego bajó la mano que sostenía su barbilla y miró pensativamente a su hermano que estaba de pie a un lado. Benjen Stark y Aíger estaban uno frente al otro, sabiendo que su hermano todavía no creía en la existencia de los caminantes blancos. No podía ayudar. Después de todo, solo tenía la corazonada de que las palabras de Aíger son ciertas y no podía asegurar que lo que dijo fuera cierto. Torre Sombría también presentó un informe con testigos viendo presuntos fantasmas. Tanto el Castillo Negro como los vigilantes nocturnos de la costa este afirmaron haber descubierto una gran cantidad de salvajes en una inmigración colectiva.
Muchas aldeas están vacías y parecían estar escondiéndose de algo. El jefe de guardabosques estaba haciendo sus últimos esfuerzos. Una serie de pistas indican que los defensores de la Gran Muralla se enfrentan a un desafío sin precedentes, y los vigilantes nocturnos ahora mismo no estamos preparados para enfrentarlos. Necesito que sepas que requerimos ayuda. Te informaré luego, puedes ir a la cárcel a buscar a reclutas más tarde. La Guardia de la Noche necesita recursos y militares, no solo un grupo de escorias como nuevos reclutas. Benjen interrumpió sin rodeos las palabras de su hermano. ¿Dejarás que un grupo de criminales que solo están entrenados en entrenamiento básico defiendan los 7 reinos? Necesitamos apoyo, y mucho más en la situación de crisis actual. Esta vez he traído deliberadamente gente aquí, y no solo envié el mensaje con un cuervo. La habitación se calmó, mientras el guardián del norte, Eddard, estaba sentado con una cara en blanco, mientras jugaba con la daga de obsidiana que Aíger había dejado dándole vueltas, pensando en ello. En el mundo de donde vino Aíger, el progreso de la civilización tiene una típica tendencia ascendente en espiral. Aunque hay muchos giros, estancamientos e incluso retrocesos, la trayectoria general muestra una clara tendencia al alza. Pero en el mundo donde se encuentra Westeros, la situación parece ser la misma, pero no es el caso. El desarrollo social requiere productividad. En el caso de usar tecnología subdesarrollada, la productividad proviene básicamente de la población y las personas necesitan recursos. El clima irregular del mundo de fuego y hielo hace que los recursos sean extremadamente escasos. Las guerras causadas en la competencia por los recursos hacen que la producción de recursos sea aún más imposible de garantizar. Además que con la llegada de un invierno que dure un poco más, la civilización experimentará un terrible retroceso. En este extraño círculo de necesita personas, pero la vida no vale la pena, subdesarrollo, pero cuanto más hay no pueden desarrollarse. El nivel de desarrollo social y humano del mundo del de fuego y hielo es muy inconsistente a la historia de su mundo, y se vuelve comprensible. No se puede adivinar cuánto ha pasado en las llamadas decenas de miles de años desde la era del amanecer, pero él sabe que en este mundo todavía están en la época de los señores feudales. Me pondré en contacto con los demás lores, buscaré a las familias desproporcionadas y enviaré a cientos de ellos a la Gran Muralla como apoyo. Eddard Stark y su hermano se conocen bien y están muy cerca, sabiendo que Benjen no es ofensivo intencionalmente, ni está enojado con él, pero suspiró y negó con la cabeza. Ahora es la temporada alta, no esperes que te proporcione mucho, pero puedes darme una lista de suministros, te daré algo de alguna forma. El rey, dame la oportunidad de conocerlo, iré y se lo diré. Cuando hablé con Robert en la tumba hoy, ya le transmití la noticia de que la Gran Muralla necesita apoyo. Desafortunadamente, no tiene intención de pensar en estas cosas en absoluto. La situación en desembarco del rey es muy apretada. Vino aquí por ayuda. Si hay algún error en la Gran Muralla, lo primero que será devastado es el norte. En este momento, estás ayudando a Robert a sentarse en un montón de hierro. Eso no ayuda, dijo Benjen rígidamente, luego se calmó. Hay un problema con los suministros. Aunque los recursos regulares no son escasos, hay algunas cosas poco comunes. Realmente quiero que recojas lo antes posible para mí, obsidiana. Puedo comprar algo en el mercado, pero solo hay decoraciones. Los productos son caros y escasos, y los vigilantes nocturnos necesitan mucha obsidiana barata. Vi en un libro que Rocadragon tiene una enorme reserva de minas de obsidiana. Aíger intervino de manera oportuna, mientras se puedan extraer, será absolutamente suficiente. Escribiré una carta a Stannis para negociar sobre este asunto y dejar que te brinde alguna facilidad. Eddard se burló de usar obsidiana contra los caminantes blancos, pero no podía rechazar la solicitud de su hermano y no pudo continuar diciendo que no. Miró por la ventana, ya es tarde, tienes que tomar un baño y cambiarte de ropa para prepararte para la cena. Robert es un viejo amigo, pero también es el rey. Si estás familiarizado con él, te dejará ser descuidado, pero incluso si a él no le importa, es mejor no caer por el extremo corto. Los dos vigilantes nocturnos abandonaron la sala después de despedirse del Lord de Invernalia. Aíger se dirigió a las residencias bajo el liderazgo de Benjen. Aunque el jefe de los guardabosques juró lealtad a la guardia nocturna, gran parte de eso es superficial. Es natural para él tener una pequeña habitación en el castillo. Lo que sorprendió a Aíger es que él también le entregó una pequeña habitación en la ciudad de Invernalia.
Es lógico que ahora el castillo esté abarrotado, un soldado de la guardia nocturna ordinario, un pequeño personaje insignificante, que aún así pueda tomar un pase al castillo de la ciudad es algo bueno. ¿Cómo puede al igual que los caballeros y las damas disfrutar de la residencia en Invernalia? Sin embargo, Aíger siente vagamente que no es tanto un trato preferencial, sino los ingredientes de un arreglo para evitar que escape. Todo tipo de pensamientos estaban constantemente cayendo en su mente, y los dos entraron con un adolescente. Tío Benjen, John. La cara del jefe de guardabosques estaba llena de sonrisas, estás creciendo más alto. El físico era delgado y también tenía una cara larga, con el mismo cabello castaño oscuro de Benjen. Onkagor no lo puede reconocer al instante al ser distinto del personaje de la serie, por el parentesco pudo concluirlo. La identidad de la persona frente a él, conocida como el hijo ilegítimo de Eddard Stark, Jon Snow, y siendo su identidad real la del hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. En comparación con la identidad especial de la otra persona, otra cosa a su lado es más atractiva para la atención de Aíger, un lobo de pelo blanco que lo mira con curiosidad con sus ojos rojos. ¿Qué pasó? Debido a la existencia de la historia, ya sea que Gareth o Will hayan escapado más allá de la Gran Muralla, entonces la escena de la historia original muestra cómo un vigilante nocturno es ejecutado. Luego la familia Stark se encuentra con el lobo mientras regresan a la ciudad de Invernalia, naturalmente, ya no los deberían encontrar como está el maldito lobo de hielo en manos de Jon Snow. Si no me equivoco, este pequeño a tu alrededor es un lobo de hielo. Benjen Stark también descubrió la existencia del lobo, y entonces pregunto atentamente, ¿no hay lobos de hielo en el sur de la Gran Muralla? ¿Dónde lo encontraste? Los aldeanos encontraron a su madre muerta en un pequeño camino fuera de la ciudad. Después de la investigación, Cien recuperó los lobos de su nido, solo 6. El tío de la familia Stark tuvo una conversación con su sobrino durante mucho tiempo, pero el corazón de Aíger era una gran ola en estos momentos. El pequeño lobo frente a él era pequeño y lindo, y no tenía ningún comportamiento amenazante. Pero su aparición había llevado la sospecha sobre algo. Si cruzo, ¿puede afectar la historia en algo? Debido a su propia interferencia, Gareth, que originalmente era un soldado decapitado, fue herido en una batalla con un caminante. El cazador furtivo escondido en el árbol escapó y Wemar Ross fue asesinada, dejando a Aíger con el conocimiento de que puede influenciar en la historia original. Por lo tanto, incluso si Benjen Stark fue designado como el capitán para la próxima investigación fuera del muro, Aíger tenía una corazonada de suerte en su corazón. El ejército de muertos del rey nocturno aún no ha tomado forma, y los vigilantes nocturnos han aceptado la noticia de Aíger. Por su propuesta comenzaron a recolectar obsidiana a través de varios canales. Si pueden traer suficientes dagas de cristal de dragón, flechas de cristal de dragón e incluso armas de acero valirio antes de la próxima patrulla fuera del muro, tal vez puedan cambiar la situación de la batalla original contra los caminantes y la guerra, aprovechando su conocimiento desde el principio. ¿Y si logra debilitar la enorme fuerza de los caminantes desde el principio? Bajo la influencia de este tipo de pensamientos, aunque la voluntad de escapar de Aíger es firme, no es lo suficientemente fuerte como para hacerlo huir. Su plan era escapar en este viaje a Invernalia, pero no logró encontrar una buena oportunidad. El riesgo de perder la cabeza era mayor. Sin embargo, la aparición del pequeño lobo de hielo puso nervioso a Aíger. En este mundo donde existe la magia, parece imposible decir que si hay algún poder misterioso en el mundo que haga que la trama no pueda cambiar mucho, parece imposible. Aunque había cambiado la historia, pero es difícil de explicar, no vale la pena mencionar a Gareth y Will, son humildes y no tienen un trasfondo increíble, pero también se limitan a los vigilantes nocturnos. Dejar la Gran Muralla es una decisión de vida y muerte, y el impacto en la historia general de Aíger es mínimo. Pero Benjen Stark es uno de los personajes más indiscutibles. En caso de que el poder en la hipótesis realmente exista, ¿está destinado a desaparecer en la próxima patrulla del muro y transformarse en un muerto viviente? Si este es el caso, entonces, ¿a quién puede seguir para entrar en la primera línea de la guerra contra los caminantes blancos? ¿Puede obtener algunos puntos para sobrevivir y escapar aquí? Pensando en el peor escenario, de acuerdo con los textos web que había leído antes, los que han cambiado la historia han sido expuestos a la existencia desconocida que gobierna el destino del mundo. Buscando formas de escapar, tiene que esforzarse más. Piénsalo, vete.
Benjen Stark terminó su reunión con Jon y tomó a Aíger y lo retiró al mundo real. Ve a tomar una ducha y cámbiate de ropa. Tienes que asistir a la cena. ¿También voy a asistir? Por supuesto, recuerda que somos 2 vigilantes nocturnos en Invernalia. Incluso si todo el ejército está aquí, disfrutaremos del trato de los invitados. Sonrío felizmente, obviamente la emoción nos relajó un poco, vamos a disfrutarlo, y recuerda que solo en el norte la guardia de la noche puede tener algo de respeto. Secándose las gotas de agua sobre su cuerpo, Aíger recogió la ropa enviada por el sirviente. Es un traje negro con las características de los vigilantes nocturnos, pero el material es de terciopelo. Obviamente no es ordinario, ya sea por la textura o mano de obra, es para uso de un vigilante nocturno. Al frotarlo contra el cuerpo y el contacto físico es lo suficientemente cómodo como para que Aíger casi grite. En Westeros, solo los vigilantes nocturnos usan toda la ropa negra, pero el material no es siempre el mismo. Benjen usa este mismo tipo de ropa. Después de todo el viaje del jefe de guardabosques, es mucho mejor que quedarse en la Gran Muralla. Aíger sonrió. Por supuesto, antes de cruzar usaba ropa mucho mejor. Su familia, aunque no era un tirano local, al menos tenían una casa y un automóvil. Su madre todavía era propietaria de una tienda de ropa a la medida, y era una verdadera experta. Cualquier cosa que recogiera del armario es definitivamente un buen y decente producto. De pequeño a grande, usar buena ropa era simplemente algo de rutina para él. Pero esa vida parece haber pasado hace mucho tiempo en el pasado. En ese tiempo, todavía estaba luchando para conseguir un mejor nivel de vida en su trabajo. Ahora ha llegado al punto en que se siente satisfecho con la ropa que es cómoda de llevar. Para Aíger, era como caer en la clase más baja. Invernalia está situada en una fuente termal. El agua caliente transfiere su calor a las paredes. Incluso la peor habitación sin chimenea está al menos 20 grados más cálida que el exterior. Después de ducharse y sentarse en la silla, Aíger estaba tan cómodo que no quería moverse, ni siquiera los dedos. Pero después de todo, todavía había algo que hacer esta noche. Se animó, ordenó su ropa y salió de la habitación. El vigilante nocturno es un invitado popular en la ciudad de Invernalia. Esta es una buena noticia que escuchar. Según las palabras del rey, nadie le importa. Ante la impaciencia del anfitrión, bajó al lugar del banquete y encontró su propia ubicación en la esquina. Él y un gran grupo de participantes del banquete que llegaron temprano se sentaron. El salón estaba humeante y perfumado con el olor a carne asada y pan recién horneado. Las paredes de piedra gris de la sala estaban cubiertas con banderas. El gris es el color de la familia Stark. El dorado es la corona de la familia Baratheon. El dorado es el león rugiente de la familia Lannister. Un cantante tocaba el arpa mientras cantaba en voz alta. Aíger no estaba familiarizado con el idioma de Westeros, y al final del largo pasillo, no pudo escuchar el contenido de la canción. Jon no estaba invitado en la cena del rey. Su padre era Rhaegar Targaryen, pero siempre fue tratado como un hijo ilegítimo por parte de Eddard Stark. Al igual que él es un vigilante nocturno con un estatus popular en el norte, es el participante con el rango más bajo en esta cena. Esta es la fría jerarquía del mundo del hielo y el fuego, pero el joven no parece estar preocupado, sino parece estar muy cómodo. A veces alimentaba al pequeño lobo de hielo que se escondía debajo de la mesa y a veces preguntaba ansiosamente sobre las diversas personas alrededor de Aíger en la guardia nocturna con una mirada optimista. Además del niño ilegítimo y el vigilante nocturno, hay muchos asistentes jóvenes en la misma mesa, algunos de los cuales sirven a la familia Stark, otros leales a la familia real y otros de la ciudad de desembarco del rey o de Roca Casterly. No hay una antigua venganza familiar entre los participantes en este banquete, y no hay quejas de generaciones anteriores. Aunque provienen del sur, se sientan hombro con hombro mientras beben el contenido de su corazón y hablan en el mismo idioma. Al verse el uno al otro, Jon estaba interesado en preguntarle sobre la Gran Muralla. Él también les respondió algunas preguntas. Con su narrativa, más y más personas dejaron sus tenedores y se unieron a la conversación. ¿Existen los gigantes? ¿Las personas en el norte de la Gran Muralla realmente están locos como cabras? Escuché que los salvajes se comerán a sus propios hijos si tienen hambre. Aíger entiende que decir las diferentes cosas sobre los caminantes no es más que alardear. Simplemente no mencionó este asunto, sino que recogió algunos temas interesantes de los que hablar. Este año había cumplido más de 20 años.
Al ser un joven oriental le permitió integrarse con facilidad. La acumulación de edad y experiencia lo convirtió al menos en la persona más madura y estable de esta mesa. Había leído algunos libros de psicología, y sabe cómo atender a los demás. En su mundo original, no era tímido, y en este mundo donde el tema generalmente es matar y matar, es muy fácil tratar con algunos niños. En unos momentos, un explorador de la Guardia de la Noche vestido de negro se convirtió en el protagonista de la mesa. Los adolescentes estaban rodeándolo completamente, constantemente brindando y cuestionándolo. El ambiente era extremadamente cálido e incluso la gente de las mesas vecinas movían sus bancos para escuchar las historias de Aíger. Sin embargo, la Gran Muralla ya no es tranquila. El contenido interesante es casi el mismo. Aíger comenzó a cambiar el tema a cosas más serias. El clima se está enfriando cada día. 100.000 salvajes están comenzando a reunirse bajo el liderazgo del rey más allá del muro. Para ellos la Gran Muralla es el sur, perfecto para ir durante el invierno. Los exploradores ya comenzamos a presenciar a figuras humanoides en el bosque encantado. Ya han sido varios los hermanos que desaparecen durante las patrullas al norte. Este tipo de cosas, para los niños y jóvenes asistentes frente a él dijeron que todo eso no tiene sentido, pero la noticia aún así se extenderá. Detrás del joven noble está una familia noble y los jóvenes herederos de esas familias. Los asistentes sirven a los caballeros, aristócratas en todas partes de Poniente y tienen los recursos que necesita. Difundir la difícil situación que enfrentan los vigilantes nocturnos a través de varios canales, a la larga, sin duda será beneficioso para los defensores de la Gran Muralla. Los principales líderes de los vigilantes nocturnos son hombres de alto rango, pero por su entorno y el lugar donde crecieron están destinados a tener una visión limitada sobre este gran incidente. Aíger tiene mucha más visión, y finalmente quiere usar lo que sabe para hacer una contribución a la Guardia. En este mundo cruel, todos deben prepararse ante los múltiples incidentes por venir. Si no podía encontrado una manera de escapar del ejército de la Guardia de la Noche, necesita confiar en sus camaradas para sobrevivir. Lo que es bueno para la Guardia es bueno para él. 100.000 salvajes. Algunos oyentes no creyeron esto absoluto, y algunos mostraron una expresión nerviosa. La Guardia de la Noche puede enfrentarse a esta amenaza. Esto es solo una estimación. Hay muchos viejos y jóvenes en estos 100.000 salvajes. Están arrastrando a sus familias para conseguir comida. Pueden tener unas 10.000 tropas para luchar. Aíger levantó su vaso y lo bebió. Si el frente es fuerte, 10.000 salvajes no podrán escalar la Gran Muralla. El problema que encontraron los vigilantes nocturnos fue que la Gran Muralla es demasiado larga y nuestras fuerzas son demasiado pequeñas. No había forma de armar defensas en toda la muralla. Si los salvajes recorren un área sin vigilancia y cruza al interior, será un verdadero dolor de cabeza. ¿Y qué deben hacer? Aíger mostró una sonrisa amarga. Buena pregunta. El jefe de guardabosques vino a la ciudad de Invernalia en este viaje, y discutirá esto con el guardián del norte. Un grupo de jóvenes intentaron preguntar de nuevo, pero los personajes principales del banquete llegaron a la escena. Los murmullos en el pasillo se detuvieron rápidamente. A los ojos de todos, el señor de Invernalia acompañó a la reina tomando la iniciativa al entrar en el pasillo. Antes de que Aíger llegara a este mundo, escuchó un rumor que decía que el equipo que hizo la serie tenía fondos limitados y no podía invitar a actores con la apariencia, edad y habilidades correctas, por lo que solo podían dar un paso atrás y colocar los actores que más se acercaran al objetivo. El resultado de esto es que muchos de los personajes de la serie de televisión son más feos o mayores de lo que deberían ser. En cambio, algunos de los personajes reales son increíbles. La reina frente a él confirma esta afirmación. Ella es mucho más joven y hermosa que en la serie de televisión, y no parece un escorpión sombrío con cara de villana. La corona incrustada de gemas rodeaba su largo cabello rubio, llena de brillantes esmeraldas azules perfectas. Ella tenía una sonrisa pura e inocente, y no mira de reojo al entrar, ni siquiera miró al guardián del norte a su lado. Si no supiera quién es, ¿cómo podría saber su verdadera astucia y maldad bajo esa cara inocente? Seguidos por el rey, que entró en el salón de banquetes con la señora Stark, que también era mucho más joven que en la pantalla. De hecho, tenía una figura alta con una cabellera roja, junto con un hombre fuerte y gordo de su misma altura. Luego llegó el grupo de jóvenes de la familia Stark y Baratheon.
Eran algo diferentes del drama original, e Aíger era impotente ante esto y no podía distinguir los unos de otros. Mirando la gran multitud, finalmente se rindió y tomó un pescado de la mesa. Por hacer la daga de obsidiana que le salvó la vida, no comió bien durante mucho tiempo mientras estaba con los vigilantes nocturnos, y buscaba reponer esos tiempos comiendo tanto como pudiera. Los dos hermanos de la familia Lannister llegaron al final, y James Lannister era realmente alto y guapo. Llevaba un vestido rojo de seda, botas altas negras y una capa larga de satén negro, como un príncipe y un pequeño enano. Si hay alguien en este mundo que no necesita escenas ni vestimenta para ser reconocido por Aíger, entonces es Tyrion Lannister. No por su apariencia llamativa e impresionante, sino porque es un enano. Este es probablemente el amigo más valioso que puede conseguir según la historia original. Si tienes una relación con él, puede usarla para. No, con su conocimiento y el poder de su familia, puede dejar la guardia nocturna si no consigue otra escapatoria. El cerebro de Aíger repentinamente brilló, pero él era un vigilante nocturno, ¿cómo puede hablar con un Lannister? Mirando a los hermanos Lannister que pasaban por la plataforma alta del área VIP, cayó en meditación. El último de los grandes aristócratas fue Benjen Stark y el niño adoptivo del señor de Invernalia, Theon Greyjoy. Después de que los dos hombres también se sentaron ante la audiencia, todos levantaron una copa como bendiciones e intercambiaron felicitaciones, y luego comenzó oficialmente la cena. Jon y los jóvenes asistentes también querían escuchar a Aíger contar historias de los salvajes en sus patrullas, pero Aíger había perdido el interés. Mis historias son casi las mismas, muchachos, cuéntenme sus historias. Vengo directamente desde muy lejos y nunca he estado al sur, ¿quién me puede explicar cómo es la vida de los sureños? Era un poco mejor quedarse con este grupo de jóvenes de sangre caliente, unas copas de vino y se hacen conocidos. Bajo la influencia del alcohol, un escudero perteneciente a la familia Lannister pronto comenzó a jactarse de sí mismo y de su propio servicio a los caballeros. Debajo de la mesa, el pequeño lobo de hielo se puso en cuclillas y tiró de toda la comida que pudo sobre la mesa. Dándole los huesos de la carne, en el escenario, Jon Snow estaba a gusto de escuchar las historias de guerra, caza y estafas de los otros jóvenes. Solo Aíger, que estaba como vigilante nocturno, ya se había trasladado a otros lugares. Jon, ¿cómo vas esta noche? Una voz familiar sonó a su alrededor, y Benjen Stark dejó su asiento y fue para encontrarse con su sobrino legítimo. Muy bien, respondió Jon alegremente. Tío, escuché a Aíger decir algunas cosas, ¿la guardia de la noche ahora tiene muy pocos reclutas? Cuando te vayas, llévame. El escudero que habló sobre su propia historia de pasión con una viuda fuera de desembarco del rey se detuvo y dio su lugar para sentarse. Benjen Stark se sentó en el banco y tomó el vaso de Jon. Verano rojo, dijo después de dar un bocado. Nada se compara con la dulzura de este vino. Jon, ¿cuántas bebidas tomaste ya? No estoy borracho. No dije que estuvieras borracho. Benjen dejó el vaso y miró la posición de su hermano. Miró hacia atrás y examinó cuidadosamente a Jon. Para ser honesto, la gran muralla realmente necesita jóvenes como tú. Jon orgullosamente levantó la barbilla, mi espada lo hace mejor que cualquier malviviente entrenado. Padre también dijo que mi montar es uno de los mejores de la ciudad. No está mal. ¿Entonces lo prometes? Jon de repente se emocionó. Mientras vayas con padre, él estará de acuerdo, sé que lo hará. Benjen se giró para mirar a Aíger, que se encogió de hombros, este no es su hijo adolescente. Así que el jefe de guardabosques volvió a mirar la cara de Jon. Jon, la gran muralla es un lugar muy difícil para un niño. Soy casi un adulto, argumentó Jon. Tendré 15 años el próximo día de nombramiento, y el maestre Luwin dice que los niños ilegítimos crecen más rápido que otros niños. Esto es cierto. La boca de Benjen estaba ligeramente inclinada, tomó el vaso, y usó una jarra cercana para llenarla de vino con un suspiro. Daeron Targaryen tenía solo 14 años cuando conquistó a Dorne. Ese fue un juego de verano. Benjen sacudió la cabeza. Olvidaste que este joven rey había sacrificado a 10.000 personas para atacar a Dorne. Más tarde, para retenerlo, murieron otras 50.000. Alguien más debió haberle dicho que la guerra no es un juego de niños. Tomó un sorbo y se limpió la boca. ¿Y cuando Daeron Targaryen murió apenas tenía 18 años, no olvidaste esta parte? No lo he olvidado. La cara de Jon estaba rojiza. No estaba claro si por el alcohol o por su sangre caliente.
Levantó la vista y se hizo ver más alto. Tío, ya lo he pensado. Tengo que entrar en el servicio de la guardia de la noche. La mesa estaba en silencio. De hecho, muchos jóvenes estaban ansiosos por las historias de las patrullas fuera del muro y los enfrentamientos contra los salvajes. Con la euforia quisieron unirse a la guardia de la noche, pero solo un tipo de persona lo hizo. El origen de estos escuderos puede no ser alto, pero la mayoría son hijos legítimos y herederos de sus familias. A diferencia de la otra parte que a medida que crece, se vuelve cada vez más incompatibles con sus hermanos y no tiene a dónde ir. Benjen sonrió y dijo, John, probablemente no lo sepas. El vigilante nocturno es un grupo que puede morir en cualquier momento. No tenemos grilletes familiares. Nunca tendremos hijos. Asumimos la responsabilidad como nuestra esposa y honor. Un bastardo tiene el mismo honor, dijo John. Estoy listo para prestar juramento. Todavía eres un niño de 14 años, Benjen no se conmovió. Antes de incluso tener una mujer, me temo que no puedes imaginar cuánto costará. No me importan las mujeres. Aíger pudo ver cómo la ira de John aumentaba y se sentía insultado. Sí, lo sé, a la mayoría de los hombres les importará. Benjen seguía siendo un anciano amable. Niño, si supieras cuáles son las consecuencias de este juramento, no estarías tan ansioso por unirte ahora. No soy tu hijo. Lamento mucho que no seas mi hijo. El jefe de los exploradores se puso de pie y le dio unas palmaditas en el hombro a John. Cuando tengas 2 o 3 hijos ilegítimos afuera, vuelve a hablarme. Puede que cambie de opinión entonces. Nunca tendré hijos ilegítimos. Benjen Stark puede ser lo suficientemente maduro, pero creció en una familia junto con su padre, con piedad filial, su hermano y su hermana, y nunca experimentó la sensación de ser un hijo ilegítimo. Con toda la determinación que pudo hizo un juramento venenoso, nunca. No solo esta mesa, sino que incluso las personas en las mesas vecinas estaban calladas, y todos miraron a John. El niño ilegítimo solo sintió las lágrimas llenando sus ojos, y finalmente se puso de pie. Primero me retiraré, dijo el adolescente con lo último de su dignidad, y luego se alejó como un torbellino antes de que cayeran sus lágrimas. Cuando salió, también fui golpeado por una camarera y derribó unas botellas de vino. Algunos hombres gritaron y se rieron. John se abrió camino, y salió corriendo sin mirar atrás. El joven lobo lo siguió de cerca y se adentró en la noche. Aíger casi quiso taparse la cara y suspirar. Finalmente comprendió cuál como derrota estaba esta persona. Se ha torcido el cerebro para escapar de la guardia de la noche, y un chico estúpido se ha afilado la cabeza y quiere perforar adentro de la orden. El recordatorio de buena voluntad de Benjen ya era bastante obvio. El jefe de guardabosques quiere decirle a John, unirse a la guardia nocturna no te traerá más honor. Pero el joven no solo no quiere entender, sino que piensa que su tío lo está cuestionando y humillando. No lo entendía, y no quería saber nada al respecto. No lo estaba pensando en absoluto, pensó que todo era un poco gracioso. Pero de repente recordó algo y se levantó y dijo, iré a verlo. No te preocupes por él, deja que se calme. Benjen Stark agitó la mano, pero rápidamente cambió de opinión, olvídalo. Está bien, ve a verlo, no dejes que este chico borracho pueda herirse a sí mismo. Aíger dejó atrás la música a los bailes de la cena, y llegó al patio frío silencioso. Los guardias en la pared interior de la ciudad llevaban capas para protegerse del frío, y el vigilante nocturno se dio la vuelta hasta que encontró la figura del adolescente y caminó hacia él. Niño, sonó una voz extraña. Aíger no vio al orador, pero sabía que su memoria no estaba mal, este importante paso no podía salir mal. ¿El chico a tu lado es un lobo de hielo? Es un lobo de hielo, se llama Fantasma. John se giró y encontró el origen de la voz. También vio a Aíger saliendo de la puerta y se giró para evitar que viera sus lágrimas. ¿Qué haces allí? ¿Por qué no fuiste a la cena? Aíger eludió los pilares de la puerta y vio a Tyrion Lannister mirando hacia John. El gnomo estaba sentado en la repisa que sobresalía de la puerta principal del pasillo, y si se quedaba quieto, podía hacerse pasar por una estatua. Hace demasiado calor ahí y hay mucho ruido, vine para beber un poco más de vino. El gnomo respondió a la pregunta de John. Hace mucho tiempo entendí una verdad, no es educado vomitar en tu hermano. ¿Puedo acercarme a tu lobo? John vaciló, luego asintió lentamente, ¿puedes bajar tú mismo? ¿O quieres que suba una escalera? Ve, mírame, dijo el hombrecillo.
Usó ambas manos para forzarse a caer. Y suavemente y elegante en el aire, cayó al suelo ligeramente, luego retrocedió y se puso de pie. El pequeño lobo de hielo retrocedió inconscientemente unos pasos, incluso Aíger tuvo que admitir que, para su tamaño relativo, Tyrion hizo una acrobacia maravillosa. El gnomo acarició el polvo en su cuerpo y sonrió. Creo que debo haber asustado a tu pequeño lobo. Lo siento. No estaba asustado, dijo Jon mientras se inclinaba y gritó, fantasma, ven, ven, jeje. El pequeño lobo se acercó y frotó la mejilla de Jon con la nariz, pero se mantuvo alerta contra Tyrion Lannister. Cuando el gnomo extendió la mano e intentó tocarlo, inmediatamente se apartó y mostró sus dientes afilados, haciendo un rugido silencioso. Tienes miedo, dijo el Lannister. Fantasma, siéntate, ordenó Jon. Eso es, siéntate y no te muevas. Miró a Tyrion. Puedes tocarlo ahora. A menos que lo llame, no se moverá. Lo estoy entrenando. Resulta ser eso. El cabello blanco de Fantasma fue acariciado por el Lannister como una fina piel de nieve. Lobo, lobo. Aíger se quedó quieto y buscó formas de interponerse y atraer rápidamente la atención del gnomo. En ese momento, Tyrion bajó la cabeza y miró al lobo de hielo. Finalmente tuvo la oportunidad de hablar. Jon, no sé si puedo llamarte así. Pero debo decirte que la razón por la que tu tío no quiere que te unas, es por tu bien. ¿Por mí? El joven todavía está un poco enojado. Por mí él debió manejar a su hermano en el pasado, y no dejarme nacer en este mundo. Ah. Tyrion a un lado escuchó la conversación entre los dos hombres, mientras tocaba la cabeza del lobo, reveló una expresión de asombro. Miro de arriba abajo a Jon. Eres el bastardo de Ned Stark. ¿Quieres ser un vigilante nocturno, pero Benjen te rechazó? El gnomo solo adivinó la situación real mediante el diálogo entre las dos personas. Su velocidad de pensamiento no fue lenta. Desafortunadamente, lo que estaba haciendo fue equivalente a salar la herida. Los labios de Jon se crisparon y su lobo casi al mismo tiempo, evitó la caricia de Tyrion. Oh, si te ofendí, te pido disculpas. El pequeño Lannister inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿pero por qué? La Gran Muralla no discrimina, solo presta atención a la habilidad, solo se encarga, quiero decir, para colocar niños ilegítimos es un buen lugar. Cuando ves las tiendas de 100.000 salvajes reunidas mientras se preparan para lanzar un ataque a la Gran Muralla, los gigantes que son lo suficientemente altos como para dividir personas en dos con sus manos desnudas, y los caminantes blancos con sus ojos azules con espadas de hielo. Necesitas estar al pendiente de tus compañeros muertos, la persona que fue asesinada por ellos se levantará nuevamente después de congelarse, no pensarás que es un buen lugar. Una introducción un tanto intrigante. Tyrion también se levantó y miró a Aíger. En primer lugar, tengo que mostrar mi agradecimiento. Respeto a la Guardia de la Noche y te admiro por sacrificar tu propia vida en la defensa del reino, aunque nunca haría tal juramento, realmente los admiro. El gnomo hizo una pausa y continuó, pero no creo en las leyendas sobre los gigantes, los caminantes blanco, etc. La diferencia entre los salvajes y nosotros es que cuando la Gran Muralla se levantó, tuvimos suerte de estar del lado correcto. Tyrion, ¿has estado en la Gran Muralla? ¿Sabes que la Gran Muralla es el edificio más grande que los humanos han construido? Este es un hecho reconocido. Tyrion se encogió de hombros, no solo el edificio más grande sin duda, sino el más inútil. ¿El edificio más inútil? Aíger siguió hablando de forma cortés. El gnomo enfrente de él pueden ser amigable y hablador, pero en este mundo donde no hay un concepto de igualdad para todos, la brecha de identidad entre ellos es demasiado grande. El primer día tratando de forma una amistad, fui muy cauteloso. ¿El señor pueden conocer qué tan grande es la Gran Muralla? Tyrion miró a Aíger excéntricamente y pensó que la forma en que hablaba el vigilante nocturno era extraña, 100 millas de largo, 700 pies de altura, y la parte superior es lo suficientemente ancha como para que 12 caballeros completamente armados pasen de lado a lado. En cuanto a qué tan ancho es esto, realmente no lo sé. El vigilante asintió, sí, esta es la información oficial dada por el jefe de artesanos. Pero apuesto a que el señor nunca ha visto un muro de 100 millas de largo, ni ha visto un edificio que tenga 700 pies de altura. Las torres de desembarco del rey también son muy altas, pero todavía hay algunas lagunas en comparación con la Gran Muralla.
Lo notarías si tuvieras la oportunidad de echar un vistazo y verlo por ti mismo. Pero no hay posibilidad de eso ahora, pero se pueden comparar con cálculos más intuitivos. Usted comprende cómo la Gran Muralla es un edificio. Aíger dijo en un tono confiado, tiene 700 pies de altura, y aproximadamente una décima parte de la altura es su anchura con más o menos 70 pies. Ahora estamos frente al castillo de Invernalia. La parte interior de la muralla de la ciudad tiene 100 pies de alto y unos 10 pies de grosor. Escuché que el señor es inusualmente inteligente, entonces, sabe que la altura y el grosor de la Gran Muralla son 7 veces mayores que la muralla de la ciudad de Invernalia, y lo que esto significa. Por el significa de sus palabras, Tyrion frunció el ceño. Raramente se le pidió que pensara algo. Pensó en lo que la otra persona quería decir. Esto demuestra que en la construcción de la Gran Muralla y la muralla de la ciudad de Invernalia, la cantidad de materiales requerido fue de 7 veces 7, 49 veces la misma cantidad. La mente del señor tiene una fama bien merecida. Aíger sonrió al gnomo y se burló provocativamente. La Gran Muralla tiene cientos de millas. ¿Qué significa esto? La frente del gnomo se arrugó aún más, y la cabeza de Jon Snow giró de lado a lado y miró a los dos haciendo cálculos, completamente incapaz de decir una palabra. Puede ser más fuerte que los dos delante de él usando una espada y en equitación, pero es muy inferior a Tyrion en estos temas, sin mencionar a Aíger, quien ha recibido educación superior en su mundo original. Permítame decirle al señor, esto significa que si la Gran Muralla es demolida y reconstruida en una pared tan alta como la pared interior de la ciudad de Invernalia, puede alzar 5000 muros como los de Invernalia. Esta longitud puede tomar fácilmente todo el norte. Podría erguir un muro que proteja completamente el norte. El peso de la Gran Muralla es mayor que los muros de todas las ciudades de Westeros juntos, pero la Gran Muralla está compuesta de cubos de hielo gigantes. El gnomo estimó aproximadamente que el vigilante nocturno frente a él no estaba diciendo tonterías, pero todavía argumentó con desaprobación. El muro de la ciudad de Invernalia está construido de piedra. El peso del mismo volumen de piedra es aproximadamente el doble del peso en hielo, pero considerando la dificultad de la construcción y la diferencia en ingeniería entre la construcción de una gran muralla de 700 pies de altura y una pared de 100 pies de altura, sugiero que ambos lados están igualados. Aíger rápidamente giró su cerebro y retomó su rutina. Acaba de decir que la diferencia entre los salvajes y nosotros es solo que unos estamos en el lado norte y los otros en el lado sur de la Gran Muralla. Estoy de acuerdo con esta afirmación. Al tomar prestadas sus ideas, ¿no quiere decir que la diferencia entre el norte y el sur es solo este cuello de botella? La mayoría de las personas en la parte norte tienen la sangre de los primeros hombres. El niño bastardo había olvidado hace mucho tiempo la humillación que recibió de su tío en la cena, sintiendo que era un tonto y que había estado escuchando durante mucho tiempo. Finalmente encontró la oportunidad de decir una palabra. Los primeros hombres significan los primeros humanos en llegar a Poniente. No es una raza independiente ni más antigua que cualquier otra raza. Tyrion corrigió los conceptos erróneos de Jon. Desde un punto de vista ético, los primeros hombres, los Andalos y los Rhoynar están muy unidos, no hay una diferencia esencial, por lo que la cosa de las ancestros en realidad no tiene sentido, no tanto la sangre. Es mejor decir que es herencia y creencias culturales. Eso es correcto, estuvo de acuerdo Aíger. Maestro Tyrion, leí la literatura y aprendí que la Gran Muralla fue construida en una generación, por Brandon el constructor hace 8000 años. Él solo construyó la base de piedra de la ciudad de Invernalia y la Gran Muralla, la increíble altura de 700 pies. Es el resultado de miles de vigilantes nocturnos construyendo artificialmente esa enorme pared de hielo separando el bosque encantado de Poniente. ¿La Gran Muralla no está construida completamente de hielo? Tyrion levantó las cejas. Parece que no lo he leído con suficiente cuidado, pero es razonable pensarlo. No importa mucho qué tipo de material fue usado para construirla, dijo Aíger sin dudarlo, no entiendo muchos asuntos militares, pero también sé que una fortificación tan gigante, construida inútilmente, mientras que los príncipes y reyes del sur tenían miles de tropas para amenazarlos no tiene sentido. Para que todo el norte enviara tropas para construirlo. Incluso si la primera generación de constructores de la Gran Muralla eran unos lunáticos, ¿por qué sus hijos y nietos continuaron el proyecto? Al final, los cerebros de los norteños están todos defectuosos. ¿O hay otra razón? El gnomo se tocó la barbilla.
Además, Aíger continuó agregando, según los registros, cuando la Guardia de la Noche estaba en su apogeo, había más de 5.000 soldados estacionados en el Castillo Negro. Las tropas de combate ligero de todo un ejército ahora no superan los 10.000, y había muchos sirvientes en ese momento. Eso fue hace 8.000 años, tanto dentro como fuera de la Gran Muralla, la población era mucho más pequeña que es ahora. La cantidad de salvajes que vivían en el norte de la Gran Muralla en ese momento podrían no haber sido custodiados por la Guardia de la Noche. Entonces, ¿por qué se envió un ejército tan grande a la Gran Muralla? Miedo. Aíger concluyó, las mayores fortificaciones y el ejército permanente deben usarse para lidiar con los enemigos más horribles. Es el miedo lo que puede hacer que los antepasados de hace miles de años atrás construyan un muro tan alto, construyan y alimenten a un ejército de más de 10.000 personas no transferibles a otros conflictos. No hay otra explicación razonable. Bueno, tiene sentido, admitió Tyrion con franqueza, pero por favor perdóname por mi persistencia. Antes de verlo, nunca creeré en la existencia de ningún monstruo legendario. Porque no creas, no significa que no existan. Aíger extendió su mano y persuadió a la otra parte para que creyera en la existencia de los caminantes blancos. De hecho, personalmente luché contra un caminante blanco y lo vi romper una espada de acero con una espada de cristal. Si no me crees, puedes ver la espada de acero en mi mano. Solo pensé que eras parte de la Guardia de la Noche. ¿Cómo saliste y escapaste de un caminante blanco? El gnomo mostró una expresión curiosa. ¿Eres un burócrata o un caballero? Solo un explorador, jeje. Aíger miró a Jon. Joven, preguntaste por qué tu tío no te apoya para que te unas a la Guardia de la Noche. Déjame mostrarte mi espada rota. Pronto lo entenderás. La habilidad con la espada de la que estás tan orgulloso, frente a esos enemigos, no sirve para nada. El joven bastardo no dudó en seguir el ritmo de Aíger, y Tyrion dudó un poco, pero decidió seguir a los dos con sus piernas cortas. Esto le dio un suspiro de alivio. Nominalmente quiere mostrarle algo a Jon, pero en realidad quiere entablar una relación cercana con Tyrion para tener algunos planes de contingencia. El hijo de la casa Lannister y el bastardo de los Stark dieron 7 vueltas, siguieron a Aíger a la habitación que Banjan Stark le arregló. El vigilante nocturno sacó la evidencia que había traído con él a la ciudad de Invernalia desde la Gran Muralla para mostrarla y pedir ayuda a Eddard Stark, y la colocó en una pequeña mesa de madera en la habitación para que 2 invitados la vieran. A Waymar Royce se le ha roto aún más, pero Benjen se la dejó a tu padre para que se le entregara a la casa de la víctima, al lord de la familia Royce, Ion Royce. Aíger enseñó la espada rota. Los dos frente a mí son las espadas, mía y de mi camarada Gareth. Tyrion levantó las cejas. Escuché que la versión es que Waymar Royce desapareció en una patrulla. ¿Se ha determinado que murió? Lo vi luchar contra los caminantes y fui asesinado. Aíger mintió, en realidad solo pudo escucharlo, pero Waymar Royce murió de todos modos, y los otros 2 nunca podrían desmontarlo. Originalmente habría muerto con el otro explorador, pero mi daga de cristal de dragón nos salvó la vida. Estén seguros, no es lo que hice yo mismo. Si están interesados, pueden juntar estas 2 espadas y echarles un vistazo. Espadas de acero que fueron congeladas por magia de hielo. No todos tienen la oportunidad de verlas. El corazón juvenil de Jon no pudo evitar comenzar a escuchar sus palabras, y Tyrion no fue a tomar el mango de la espada, o la hoja rota. Dio un vistazo a la habitación y no encontró una jarra de vino. Camina de regreso con Aíger y lo miro. ¿Cómo llamas? Aíger, Aíger. Aíger estaba orgulloso de su actuación pero no pudo continuar. El gnomo le había hecho una pregunta. No llamo Aíger. Aíger es solo un nombre que me dieron varios granjeros de Westeros. Ni siquiera sé lo que significa. Aíger sonrió. No tengo tu apellido habitual, de donde yo vengo, los nombres de las personas son algo diferente a tu cultura. Note que tu apariencia es un poco diferente. No eres de Westeros. ¿De dónde eres? ¿Eso sigue siendo una isla? ¿No eres de Sotorios? No, no soy de esos lugares que dijiste. Mi tierra es la que va al oeste del mar. El significado de mi llegada no era esta tierra, porque mi nación siempre ha creído que estábamos solos en el mundo por muchos años. Ese lugar está en el centro del mundo, rodeado por el mar sin límites, a excepción de islas y ninguna otra tierra. ¿Otro continente? Tyrion solo estaba tanteando, no esperaba nada de eso,
quedó sin palabras al preguntar la identidad actual del vigilante nocturno frente a él. Quien sabía que recibiría una respuesta tan inesperada, quedó bastante interesado. Nunca he oído hablar de ese lugar. ¿Cómo pudiste llegar a Westeros para ser un vigilante nocturno? Esta es una larga historia. Aeger no esperaba que todo fuera tan suave, y sus palabras y cuentos lograron atraer la atención de la otra parte. Pero ahora, debía ganar resultados. Nuestra academia, después de realizar una serie de observaciones astronómicas, cálculos y conjeturas, llegó a la conclusión de que el mundo es una bola. Si un barco se envía al mar, navegará en una dirección. Después de dar la vuelta al mundo, volveré al punto de partida. Con el fin de verificar esta teoría, el gobernante decidió enviar una flota al mar para navegador alrededor del mundo. Utilizamos el acero para hacer varias embarcaciones resistentes y nos dirigimos hacia el este. Navegando en una dirección, ¿construyeron un barco con acero? ¿Cómo es posible? Cuando pones un cuenco de hierro en el agua, no se hundirá. Un barco de acero también es igual. Es el desplazamiento lo que determina la flotabilidad del barco, no el material. La tecnología de mi país es mucho más avanzada que la de Westeros. Tal vez si tengo una oportunidad, pueda presentártelo en detalle. Tazón de hierro. Tyrion era un hombre inteligente. Pensó en esto con mucha rapidez en su mente, pero pronto tuvo una nueva pregunta. ¿Cómo puedes hacer un tazón de hierro que pueda transportar a tanta gente? Si hay un lugar con fugas, se hundirá más rápido que una piedra. Utilizamos un proceso llamado soldadura para fundir las juntas a tope entre las placas de acero para que se integren. Para los detalles específicos, no soy experto, es imposible de explicar en detalle por mí. Suena genial, continúa tu historia. El gnomo reflexionó sobre la escena de conectar las placas de acero en un bote. Por primera vez, sentía que le faltaba imaginación. Ya no hablo más, lo que le indica a Aeger que continuara. Como un pequeño y famoso aventurero, por supuesto, no puedo perderme una aventura tan interesante. Después de dar una gran cantidad de fondos para este proyecto, obtuve un lugar, con la flota navegando hacia el este. La travesía comenzó y llegué a Poniente después de unos meses de navegación. No escuché que extranjeros desembarcando en Poniente. Mientras nos hundíamos, descubrimos la existencia de esta tierra, encontramos una tormenta cuando estábamos buscando un lugar para aterrizar. Originalmente, nuestro barco de acero oceánico fue diseñado para resistir las tormentas, pero las enormes olas arrojaron el bote a un arrecife. Como acabas de sospechar, el barco construido en acero es fuerte, pero puede hundirse más rápido que cualquier cosa si algo sale mal. Tuve la suerte de no ser llevado al fondo del mar porque estaba disfrutando de las enormes olas en la cubierta. Después de unos días en el mar, logré llegar a la orilla. Y luego, instó Tyrion, ¿es cierto que la gente del norte se ha vuelto loca al verte y te enviaron a la Gran Muralla? Había estado a la deriva durante unos días en el mar. Tenía hambre hasta morir. Lo primero que hice cuando llegué a tierra fue, por supuesto, encontrar comida. Desafortunadamente, no pude encontrar fácilmente a alguien en el camino. Cuando lo hice, debido a que el idioma no es el mismo, los aldeanos no pudieron entenderme. También me negué en cosas que no entendía. También no podía morir de hambre, decidí conseguir algo yo mismo. Aeger suspiró, obviamente, no soy bueno en eso, me atraparon cuando me llevaba algo al estómago. Esos aldeanos me pidieron que eligiera entre cortarme una mano o ponerme el negro, así que me convertí en un vigilante nocturno. Oh. Tyrion abrió mucho los ojos. Puede que seas el primer de su nación en llegar a Westeros en la historia, y entonces te atrapa en la guardia nocturna. ¿Puedes decir eso? Esta es la historia más basura que he escuchado este año. El gnomo se veía raro. Si elijo, preferiría creer que los caminantes existen. Aeger realmente estaba mintiendo, pero no eran tonterías. Martín dijo una vez que el mundo en el que se encuentra Westeros es un planeta, una esfera, un poco más grande que la Tierra, y el área de tierra es más amplia. La prueba física la demostró cuando cruzó. A juzgar por la presión del aire y la gravedad del cuerpo, el mundo de fuego y hielo es muy similar a la Tierra. Si la configuración del autor original es efectiva en este mundo, tanto el área terrestre del mundo de hielo y fuego es más grande que la Tierra. En el océano al oeste, puede haber tierra o islas más grandes. La identidad de Aeger, nadie la puede desenmascarar,
y al conocer la trama y junto con su comprensión de los personajes importantes es lo que da más confianza en él. Hay dos secretos que nadie puede descifrar, es decir, la costa oeste, el mar de la puesta del sol, es vasto e interminable y la mayoría de los residentes locales no conocen más allá. Se había convertido en una excelente opción para su origen ficticio. Aún así, al agregar la declaración de que vino desde el otro lado del océano es una escena idónea para Aíger. Él utilizó esta retórica cuando se presentó a los hermanos de la Guardia Nocturna. La mayor ventaja es que nadie puede desmentirlo y le dio tiempo para pensar en eso más tarde. Cuando agrego algunas configuraciones, puede usar las diferencias culturales y personalizadas como una excusa para agregar algo a sus pensamientos. En cuanto al viaje alrededor del mundo, fue realmente la idea de que Aíger concebido mientras comía en la cena. Sin embargo, aunque es una improvisación, no es una creación desordenada. La fuente de inspiración no necesita ser explicada. El propósito de contar esta historia es bastante claro, lograr un avance con el núcleo de la familia Lannister. Luego de dejar una buena impresión, encontrar una oportunidad y dejar la guardia de la noche. Para un gnomo con una discapacidad pero con un gran sueño y un deseo de comprender el mundo, ¿cuántas personas en el mundo son más interesantes que un explorador aventurero del otro lado del océano? La afirmación de que ha financiado este viaje alrededor del mundo es para darle a Tyrion la sensación de que a pesar de ser un vigilante nocturno, no es parte del fondo de la población civil. Después de más de un año de vida en este mundo, Aíger ha aprendido en claro que en este mundo, el nacimiento es uno de los factores más importantes para determinar la actitud de los demás. Elevar ligeramente su identidad es un punto positivo importante en el trato con las personas. Él usó una forma sin intenciones para permitir que el otro lado se produzca involuntariamente su propia ilusión de rico y acomodado, y puede ser más creíble que declararse directamente como alguien de clase alta. Este camuflaje no solo elimina parcialmente la sensación de distancia provocada por la diferencia de identidad entre ellos, sino que también sienta las bases para que las próximas dos personas estén más inclinadas a la igualdad, y también puede ser la cara de los asiáticos que son diferentes de los demás. El conocimiento humano y la educación de calidad proporcionan una explicación razonable, que se puede decir que es más de una. Aíger nunca había sido una persona a la que le encante mentir, presumir o forzar, pero si es por el bien de su vida, no hay mentiras suficientes, incluso si engaña a todos en el mundo. Alguien que quiere escapar de los vigilantes nocturnos se había torcido los sesos para idear un plan. Por otro lado, el joven bastardo que quiere unirse a ellos ya había hecho un breve análisis y había descubierto el problema. Esta espada es muy extraña. Jon Snow había básicamente restaurado a la espada rota original y notó la anomalía, pero no tenía suficiente vocabulario para describir el problema. Un arma forjada de acero, si se rompe, no será así. Sí, en circunstancias normales, la fractura tendrá una deformación obvia. Aíger tomó el mensaje y dijo lo que quería decir el niño. El mensaje que quería transmitir ya había finalizado, y algunos temas no pueden ser abiertos por él mismo. La ruptura es donde la cuchilla chocó con el arma del caminante. Bajo la influencia de la magia de hielo, el acero pierde sus características duras y se vuelve más frágil que el hierro fundido. No puede soportar el impacto, y se rompe en dos. De esta forma, Jon miró las dos espadas que había restaurado sobre la mesa y finalmente entendió por qué el tío Benjen dijo esas palabras. Esto es simplemente una farsa. Tyrion carecía de interés en la espada rota sobre la mesa. No sabía y no quería saber cómo se rompería una espada de acero en circunstancias normales. Le importaba más el legendario Nuevo Mundo. Aunque no creía completamente en las palabras de Aíger, instintivamente sintió que la explicación de la otra parte sobre sus orígenes no es imaginaria, y él inconscientemente luchó por saber, vienes de un continente que no conocemos, debería ser el invitado más importante de Westeros durante milenios. Cuando finalmente llegaste a tierra, un grupo de aldeanos te atrapó y te llevó a la Gran Muralla. ¿Estarás dispuesto a quedarte en el norte frío y remoto durante toda la vida? No realmente, pero ¿qué puedo hacer? Quiero ayudarte a irte. Hermano mayor, estás demasiado amable. Aíger casi respiraba con su propia saliva. Esto era exactamente lo que él quería, pero era demasiado fácil y demasiado rápido. ¿Es suficiente ser pecaminoso para sobrevivir? Oh, gracias por su amabilidad, pero en la historia de Westeros, no hay un ejemplo de alguien capaz de convertirse en una persona normal después de volverse en un vigilante nocturno. Hasta donde sé, no.
El gnomo se encogió de hombros. Después del juramento, ya sea como vigilante nocturno o como vigilante nocturno, no hay una tercera vía. Pero lo que dije es que te ayudara a irte, pero no dije que te quites la ropa negra. ¿Hay algo diferente? Te contaré una historia. Una vez había un noble que estaba en el equipo equivocado en la lucha política. Después de perder el poder, decidió unirse a la Guardia Nocturna. Quien sabría que unos años más tarde, la persona a la que apoyó aprovechó una oportunidad para subir al trono. Entonces, este vigilante nocturno se le regresó su propia fortuna en nombre de mantener a sus hermanos negros. Vivió como un aristócrata común, y no regresó a la Gran Muralla hasta que murió. ¿De qué están hablando? John se estaba concentrando en la espada rota. Solo escuchó la primera mitad de la historia. ¿No guardo más la Gran Muralla? ¿Qué? ¿Es solo una excusa para mirar la ley y el juramento como nada? Por supuesto, no es tan simple. Mientras el comandante en jefe de la Guardia Nocturna lo declare en público como un desertor, los señores de todo el continente lo tomarán inmediatamente. Ya sea el vasallo o el jefe de su familia, él automáticamente entrará en la lista de buscados. Ligeramente petulante, dio una explicación clara. La razón por la cual esta persona siempre pudo quedar impune es que el cuerpo de vigilantes nocturnos siempre había reconocido su identidad como reclutador, y de hecho había criado suministros para la legión como lo anunciaron ambas partes. Grano y hierba. Entiendo que si el enemigo político que lo obligó a unirse a la Guardia Nocturna fue derrotado, y los beneficios que podría aportar a los defensores de la Gran Muralla fueran mayores que permanecer en la Gran Muralla, los oficiales superiores de la Guardia de la Noche no correría el riesgo de ofender al rey. La carga fue retirada por la fuerza del desertor. Aíger de repente se dio cuenta de que nunca había pensado en este método, pero volvió y reflexionó y rápidamente descubrió la clave. Me temo que el aristócrata mencionado por el señor no confió en el reclutamiento. Solamente utilizo granos. Por supuesto, este programa tiene que resolver dos problemas principales. El primero es que la piel sea lo suficientemente gruesa y el segundo es que debemos continuar obteniendo los materiales que puedan satisfacer el apetito de los vigilantes nocturnos, para que los defensores de la Gran Muralla lo reconozcan en forma oficial. Y no como un desertor, continuó Tyrion. Las familias fuertes son la razón más fundamental. Me gustaría preguntar, entre la comida y los materiales que pueden alimentar a cientos de soldados y los soldados que no quieren unirse a la Guardia de la Noche, ¿cuál elegirán? Aíger tocó su barbilla mientras meditaba. La cara gruesa, con Aíger que se ha enfrentado a los caminantes, no es un problema en absoluto, pero esto último. Realmente no pudo contar con nada en este mundo. Sus activos netos son incluso negativos. Incluso si fue secuestrado en el norte como una doncella en apuros, ¿a qué rico puede pedirle un rescate? Hay una persona que puede pagar el precio, el hijo del guardián del occidente, el lord de la derroca Casterly, Tywin Lannister, el hombre más rico de Poniente. Si está dispuesto a ayudar, todo se resolverá muy fácil. Pero hoy los dos se están reuniendo por primera vez. ¿Cómo puede pedir esa ayuda? ¿Cómo no he oído hablar de esta persona? Respondió Jon, y los vigilantes nocturnos son independientes de los 7 reinos, incluso el rey no tiene poder para interferir en sus asuntos internos. Si no has oído hablar de esta historia, es porque esta persona no nació en el norte. En segundo lugar, cuando él y el ejército de los vigilantes nocturnos se reunieron, no resaltó, y no jugó un papel importante. Tyrion siguió, en cuanto a si el rey no tiene derecho a interferir en los asuntos internos de la Guardia de la Noche. Todavía eres demasiado joven. Cuando seas grande, entenderás que si eres lo suficientemente fuerte, interferirás con lo que quieras interferir. Jon una vez más dejó de hablar, quiso refutarlo, pero no pudo encontrar ningún argumento. También entendió que la otra parte dijo la verdad, solo podía sonrojarse y no decir una palabra. Puedo ser mediador y ayudarte a iniciar esto. El gnomo ya no habló con el joven, sino que miró a Aíger. Pero tienes que encontrar tu propio camino. Además, todavía tengo una condición, tienes que hablar conmigo sobre la tecnología avanzada de tu país y las costumbres de allí. Gracias, señor. En cualquier caso, la alegría de Aíger en este momento provenía de su corazón, aunque todo es suave e irreal, ya tienen una relación. Pero ¿y el juramento de la Guardia Nocturna? Jon, que estaba a un lado, olvidó la espada rota en la mesa y dijo, ¿cómo puedes?
Entonces niño, ya escuchaste, este explorador vino desde muy lejos, probablemente el primero de su país en pisar la tierra de Westeros, consiguió algunas papas después de naufragar. ¿Es razonable ser forzar toda la vida a la gran muralla? Tyrion sonrió e interrumpió las palabras del joven, tú eres un bastardo, debes conocer el sentimiento de no pertenecer aquí. En mi ciudad natal, obligar a otros a jurar es ilegal, y los votos no son válidos, respondió Aeger, las costumbres de Westeros parecen no ser el caso, pero por comer unas papas ya he estado en servicio durante un año, e incluso arriesgué mi vida para matar a un caminante blanco. ¿Cómo no puedo estar enojado? Tengo familiares que me esperan en casa, no puedo quedarme aquí para siempre. Jon suspiró, bueno, no escuché nada de lo que discutieron. Gracias por su amabilidad, pero no estamos discutiendo cómo ser un desertor. Tyrion se encogió de hombros, incluso si le cuentas a tu padre sobre nuestra conversación, o el comandante en jefe de la Guardia Nocturna, no pueden ayudarte. Es una conspiración, lo entenderás cuando seas mayor. Al ser tratado como un niño, Jon parecía un poco enojado. Miró la espada rota sobre la mesa con una mirada seria y de repente dijo, decidí unirme a la Guardia de la Noche. Antes de tomar una decisión importante, es mejor calmarse. Tyrion levantó la vista nuevamente y miró al bastardo. Sin embargo, entiendo algunos de tus pensamientos. Los salvajes que se reúnen bajo el rey más allá del muro, los caminantes blancos que quieren destruirnos a todos, escondidos en el bosque encantado, otros piensan que es una tierra lejana y peligrosa. En este momento, tomando solo la iniciativa de ir al peligro, poder hacer contribuciones y ganar fama y gloria. No estoy por la fama y la gloria. Solo estoy. El adolescente vio las dos espadas rotas de forma extraña en la mesa y de repente se puso de pie. Solo quiero proteger a mi familia y a los millones de residentes en el norte. Librar las amenazas terroríficas más allá de la muralla. Sí, conmovedor. Tyrion asintió, ya no bromeaba con el niño ilegítimo, sino que miró a Aeger, exactamente, también decidí visitar la gran muralla, la cabeza de los 9 milagros hechos por el hombre. Sería una pena no verla, pero por cierto, así puedo confirmar que lo que dice mi buen amigo es cierto y falso. En ese momento, podemos seguir hablando. El trabajo de un rey es bueno. Es posible que muy pocas personas de los 7 reinos y fuera de la corte no lo reconozcan. Sin embargo, aunque ese tipo tiene mucho dinero y riqueza, su vida es muy clara, él lo sabe muy bien, no le gusta ni confiaba en la familia Lannister. La anterior mano del rey murió, su propio padre adoptivo, y no quería manejar las cosas, solo quería disfrutar, y todo el país no podía caer en manos de la familia de la reina. El centro de poder del país necesita ser equilibrado. Entonces, recordó su buen hermano, Eddard Stark, que fue olvidado en el norte. Pero pedirle al guardián del norte que proteja a desembarco del rey y servir como mano. Las cosas no son tan simples. Esta era una larga historia. La sociedad de Westeros operaba bajo un sistema feudal típico pero ligeramente diferente. En la superficie, el rey se parece a la antigua dinastía Zhou, y los principales nobles son como príncipes. El problema recae ahí. Hoy en día, entre las 8 familias principales que controlan los 9 distritos de Westeros, nadie, excepto la propia familia de Lavaux, apoya al gobernante sentado en el trono de hierro. La razón por la que destruyó la dinastía Targaryen y ganó el trono de hierro se llamó captura. Y es por esta razón, la familia Baratheon realmente no cambió la dinastía, sino que reemplazó al dragón. El reinado ha terminado. El reino sigue siendo buscando conquistar el trono de hierro. Stark en el norte, Lannister en el oeste, Arryn en el valle y Martell en el Dorne, no hay necesidad de decir que habían sido gobernantes en sus respectivas jurisdicciones antes de la conquista. No solo son reconocidos por sus vasallos, sino que también tienen el poder para gobernar. Después de ser conquistado, simplemente renunciaron a sus títulos originales, se sometieron a Aemon Targaryen, y aún viven en sus territorios como de costumbre. La supervivencia de los Tyrell y la familia Greyjoy y de las Islas del Hierro se deben solo a la rápida y oportuna rendición que hicieron, solo los poderosos príncipes y familias afiliadas bajo el nuevo rey. Actualiza y reemplaza a los 2 anteriores, comiéndose en los nuevos propietarios de sus terrenos. Por otro lado, la familia Baratheon fue porque el fundador de la familia, Horace Baratheon, siguió a Aemon e hizo grandes contribuciones durante la conquista antes de llegar a la clase alta.
Incluso si se hizo cargo de Bastión de Tormenta, ocupó el castillo del Rey de la Tormenta, se casó con la hija de este último y adoptó su bandera, emblema familiar, y hubo rumores para que su gobierno fue estable. A los ojos de una persona moderna, la conquista de Aemon y la hazaña de la derrota de Qin Shi Huang para establecer el poder en el mundo no se pueden comparar. El primero solo ganó todas las batallas clave con el dragón como una gran carta de triunfo. En el mejor de los casos, convenció a los 7 reinos. De hecho, no había establecido un sistema administrativo adecuado para controlar los 7 reinos e integrarlos en uno. Se retiró luego de todo, dejando que los países reconozcan su dominio. Sin embargo, no es que Aemon no fuera un emprendedor, sino que estaba indefenso, debido al entorno climático especial. El mundo del fuego y hielo está atrasado en ciencia y tecnología, escasamente poblado, y el transporte subdesarrollado es incapaz de mantener un ejército permanente correctamente. Si el país no puede ir a la vanguardia, el gobierno del rey no podrá mantener su fuerza, y la centralización es realmente difícil de lograr. Es por estas razones que captar las raíces es un concepto muy raro en este mundo. Incluso si se destruye al gobernante original, el ganador todavía tiene que elegir un local para ocupar el puesto anterior. Incluso si se elimina la clase aristocrática y se delega a los funcionarios para centralizar. Reinando, una situación como la del emperador Tian Gao también permitirá que los burócratas evolucionen rápidamente en señores de la guerra, separándose de un lado y violando la ley del rey. Cualquiera que intente cambiar la situación para romper esta cadena debe enfrentar una resistencia terrorífica. Y este es probablemente el ejemplo más vívido de desarrollo, una superestructura que restringe el desarrollo de superestructuras. 300 años después, la familia que ocupaba el trono de hierro cambió de Targaryen a Veraciani, como la más joven de las 8 familias principales. El inestable Robert no había apoyado ninguna emergencia tras la guerra del usurpador. Como la familia más leal, no tuvieron trasfondo tras asesinar al dragón. Sentado en el trono de hierro gobernaba las 7 familias que eran más profundas que sus propias raíces, mucho más antiguas, y sin fuerza ni modo de hallar una solución para resolver este desastre inminente. El guerrero que alguna vez fue poderoso. El rey, realmente se sentía bastante incómodo, y no fue de extrañar que estuviera obsesionado con beber y cazar todo el día. Esta es otra verdadera encarnación de difícil de defender las montañas y los ríos. Para estabilizar su propio gobierno, Robert tuvo que casarse con la hija de la disgustada familia Lannister, y dejó a Arryn como mano del rey, y una relación matrimonial entre los Stark y la familia Tully que lucharon mano a mano. La amistad, y la formación de una gran alianza aristocrática de los 5 en 1, pudo obligar a los restantes Tyrell, Martell y Greyjoy a rendirse. Dicho esto, solo falta explicar una cosa: el dueño del trono de hierro solo tiene el título del rey, y los otros 7 están en el mismo nivel, independientemente de su identidad o fortaleza. El control de los 7 países es completamente dado al fuerte por el débil. Y la decisión de los altos y bajos significa: usted tiene la ahora ventaja, es el copropietario del mundo, los Andalos, Rhoynar y los primeros hombres, el gobernante de los 7 reinos y el guardián de todo el territorio. Una vez que esté en una situación débil, inmediatamente será derrotado. Al ser gran aristócrata como todos los demás, todavía será objeto de saqueos e invasiones. Si no podía obtener una copia de seguridad, sacaría como gobernante real a Eddard Stark y se limpiaría el trasero. Y la relación entre los dos es más como hermanos: si tiene que correr por sí mismo siempre recibirá ayuda. No solo eso, sino que también quiere hacer una relación familiar con Sansa, para que las grandes familias de ciervos, lobos, leones, águilas y peces continúen manteniéndose incluso después de su muerte, para hacer lo mismo que los otros 7. Por generaciones y generaciones. Aunque es un rey de tasa mixta, pero nació en una familia noble, los trucos de poder básicos y la visión estratégica no son tan malos. Entonces, vino, y todavía se necesitó quedar por un tiempo. Ya sea Gareth y Will, quienes están estrechamente relacionados con la Guardia Nocturna, o el oficial superior Waymar Royce, Banjan Stark o incluso el comandante Mormont, o después de venir a Invernalia. El rey, la reina, etc., muchos Baratheon, Stark, Lannister. De hecho, todos tienen diferentes imágenes a los que Aeger vio en la pantalla antes de cruzar. Esto le hizo comprender que estaba entrando en un mundo real, no en una serie de televisión.
Afortunadamente, hay un registro de la historia, el desarrollo de la trama hasta el momento, y el temperamento de los personajes en contacto con él todavía no es muy diferente de la historia con la que está familiarizado. Este es un enorme dedo dorado, para que pueda verlo fácilmente con un poco de preparación. Por eso habla de todo lo que puede, habla de caminantes, hablan de gigantes, y todo está dirigido a interactuar con cada una de sus personalidades e impresionarlos. Tenía que mencionarlo. Las dos personas que vinieron a su habitación esta noche son ambos jugadores importantes, sin ningún análisis de la trama, solo mirando los datos. Tyrion Lannister y Jon Snow están dando forma al espacio en la descripción original. Sigue teniendo el número de líneas que en el drama, donde son las figuras clave como primero y segundo sin contrincantes, incluso la madre de dragones solo puede clasificarse en tercer lugar. En un sentido de héroe, no es exagerado decir que estas dos personas son las protagonistas. Debido a esto, el análisis de Iger sobre sus personalidades que ha visto en Internet tanto en las características de crecimiento, mentalidad y personalidad en estas dos personas son numerosas. Los llamados talentos, la comprensión de las dos personalidades por parte de Iger puede ser más exhaustiva de lo que ellos mismos saben. La evidencia de la existencia de los caminantes no asustó al joven bastardo. En cambio, tomó la decisión de unirse a la guardia nocturna antes. Fue un pequeño accidente, pero fue inofensivo e Iger no tuvo la intención de interferir. El adolescente que aún no se ha vestido de negro sigue siendo solo un pequeño adolescente, pero el gnomo apodado como Pequeño Diablillo ya ha tenido influencia con su noble nacimiento y sabiduría. Ahora, Iger ha recibido la promesa de este último de ayudar, aunque es solo un acuerdo verbal. Sin embargo, en vista de su comprensión del personaje, Iger decidió confiar en él. Pero las cosas no son tan simples. Después de todo, Tyrion no es un rey, ni siquiera es el lord de su familia. Es solo un noble. Todo lo que tiene es de su poderoso y rico padre Tywin. Aunque era candidato para suceder la familia Lannister, estaba completamente excluido del núcleo de poder, no pretendía ayudarlo a abandonar la Gran Muralla, y ciertamente no podría hacerlo ahora mismo. Además, de acuerdo con el desarrollo de la trama original, el gnomo no pudo salir sin problemas de la frontera norte para regresar con el rey al sur. Por lo tanto, realmente no había aceptado la ayuda de Tyrion. Iger más bien puede tener que preocuparse primero por la otra parte.